La clase de hoy la pensamos para presentar la Ley Nacional de Educación, conocida con el número 26206. Es la ley que nos rige en la actualidad. Fue sancionada en el año 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner y estando Daniel Filmus como ministro de Educación. Un aspecto que nos interesa destacar tiene que ver con la respuesta a esta pregunta: ¿cómo es que llegamos a la LEN? A diferencia de lo que sucedió con la 1420 y con la Ley Federal de Educación, en las cuales en los dos casos lo que antecede el trabajo parlamentario para la toma de decisiones del articulado tiene lugar al interior de convocatorias muy grandes que conocimos como congresos pedagógicos. El de 1882, decíamos que fue la antesala de la 1420, discute fundamentalmente aquello que tiene que ver con la laicidad. Y la Ley Federal de Educación tiene su antesala en el Congreso de 1892 convocado por Alfonsín. En este caso, como podemos leer en la diapositiva, el impulso para la sanción de la LEN provino del Poder Ejecutivo y luego intentó legitimar esa estrategia a través de lo que ellos llamaron un debate popular, invitando a participar a la población a dar su opinión respecto de cómo se estaba pensando la educación para el futuro. La estrategia que se dio el Poder Ejecutivo para generar debate dentro de la comunidad fue la distribución de unos cuadernillos como el que ven en la imagen, que se distribuyó por todos los espacios públicos y por todas las instituciones educativas. Se ofrecieron jornadas de debate y análisis y también comenzó a incorporarse una consulta a través de la web. Lo que tienen también en la diapositiva es una imagen de esa convocatoria donde estaba la posibilidad que expertos, foros, personas comunes, digamos, participaran ofreciendo su perspectiva, su mirada respecto de lo que consideraban necesario de modificar respecto de la ley federal y de incorporar a una nueva ley de educación. Bueno, dentro de los antecedentes epocales y políticos de la Ley de Educación Nacional tenemos que hacer una contextualización de lo que fue. En principio, la LEN viene a derogar la Ley Federal de Educación vigente desde 1993 y básicamente viene a presentar también un paquete de reformas entre las cuales viene a discutir las concepciones político-pedagógicas, como por ejemplo la concepción del derecho a la educación, que es un cambio que se ve dentro de la LEN, dentro de su articulado, la concepción de agentes educativos, y también dentro de eso lo que hace es criticar de la ley anterior la fragmentación del sistema educativo y su mercantilización. Si recordamos, la Ley Federal de Educación hace una fragmentación, digamos, en el sistema de educación general básica y el polimodal, que es lo que vimos en la clase anterior, y la LEN viene justamente a discutir con que eso fragmenta el sistema educativo, permitiendo así que 3 años, esos 3 años del polimodal, no sean obligatorios, sino que sean solamente el acceso para ciertos sectores sociales. También viene a discutir la concepción de mercantilización, sobre todo en el nivel superior. Bien, también es necesario que tengamos en cuenta que la LEN se apoya en un paquete, vamos a decirlo así, de reformas de las leyes. Básicamente, entendemos que es un paquete porque paralelamente a la sanción de la LEN, que es la ley más grande a nivel de política educativa, hay leyes que vienen a construir la estructura sobre la cual se apoya. Una de las primeras es la Ley de Educación Técnico Profesional 26.078, que lo que hace es básicamente, vamos a ponerlos entre comillas, volver a dar identidad a las escuelas técnicas. La educación técnica durante la época del menemismo había sido muy desestructurada y esta ley lo que viene es nuevamente a configurar un escenario de la especificidad de la formación en las escuelas técnicas. La segunda es la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, que en la actualidad ha sido una de las más vapuleadas, que establece que el 6% del PBI, del Producto Bruto Interno, tiene que ser destinado al financiamiento educativo. Eso permitió
que directamente no sea por año la evaluación del presupuesto educativo, sino que ya una ley fije que sí o sí se establezca un porcentaje a partir del PBI. También consideramos que la LEN, en sus orientaciones, que no, o sea, en la Ley Federal de Educación son modalidades, en la LEN son orientaciones educativas, es el precedente de la Ley de ESI, Educación Sexual Integral 26.150, que se sanciona en el mismo año. Básicamente la LEN viene a apoyar también el surgimiento de la Ley de Educación Sexual Integral. Algunos puntos a destacar los vamos a tener en cuenta a partir del texto de Nosiglia. Básicamente, cuestiones que tenemos que tener en cuenta del articulado de la LEN, que hay que leerlo justamente con mucho cuidado y detenimiento, tal cual hicimos con la Ley Federal de Educación. ¿Por qué? Porque el lenguaje político y pedagógico que maneja va a venir a postular una nueva concepción del derecho a la educación, una nueva concepción también del rol del Estado, del financiamiento, de la estructura del sistema educativo, por lo cual hay que ir leyéndolo, digamos, entre líneas, tal cual el ejercicio que hicimos con la Ley Federal de Educación, y teniendo en cuenta los principios políticos pedagógicos que traemos como lentes desde el texto de Paviglianiti. Principalmente vamos a empezar por la concepción del derecho a la educación. En el articulado aparece que la educación es un bien público, es un derecho personal y al mismo tiempo es un derecho social. Esto ha sido bastante discutido por algunas lecturas justamente acerca de cuáles son los alcances de estas tres definiciones del derecho a la educación. Si bien recordamos, la Ley Federal también habla del sentido de un bien, pero cuando hablamos de bien público, las lecturas que se hacen desde algunos autores y autoras es que en el sentido de que es un bien público que es inapropiable por un solo sector, digamos por un sector que vendría a ser el sector dominante o el sector que puede y tiene el poder adquisitivo para acceder a la educación. Como derecho personal y como derecho social, algunos autores sostienen que hay una contradicción, porque se entiende muchas veces el concepto de derecho personal como derecho individual. En realidad eso podemos hacer bastantes lecturas. En cuanto al rol del Estado, también tenemos que analizar que con la Ley de Financiamiento Educativo hay un sentido de que el Estado venga a ocupar un rol principal, y también con la reestructuración del sistema, con los alcances y con la conformación del Consejo Federal de Educación, más el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que van a ser los organismos que se van a encargar de llevar adelante la política educativa, tanto en su construcción como en su estructuración en el sistema. Una lectura que también podemos hacer es en cuanto a la educación privada. Podemos ver que hay algunas cuestiones de continuidad en aspectos Esas continuidades de las que hablamos se refieren básicamente a que se sigue sosteniendo la oferta privada con el mismo peso que la oferta pública. Incluso hay cuestiones de nombrar servicio educativo en algunos artículos de la LEN. Por eso muchos sostienen que hay cierta continuidad en aspectos, sobre todo también en la redistribución del fondo público entre escuelas privadas y públicas. Después se señalan discontinuidades en el tema curricular porque se incorporan cerca de 10 orientaciones educativas, entre las cuales figura la educación domiciliaria, la educación artística, la educación intercultural, la educación sexual integral, entre otras. Como última parte del análisis tenemos una vuelta a la reorganización del sistema educativo. Una de las cuestiones es que volvemos a la organización anterior que tenía el sistema educativo, o sea, anterior a la Ley Federal de Educación. ¿Esto qué significa? Que la figura de la educación general básica y el polimodal son nuevamente, son desestructuradas para dar lugar a lo que sería el sistema tradicional, que es el que conocemos. En principio, lo que también plantea la LEN es otra escala de obligatoriedad dentro del sistema educativo. En principio, la obligatoriedad comienza en la sala de 4. Esto es algo que no teníamos antes con la Ley Federal de Educación y se extiende hasta la finalización de la educación secundaria. Esto también es algo que viene a ser novedoso dentro de la LEN, la obligatoriedad de la educación secundaria, que significó un desafío y una discusión bastante amplia también.
Con la redefinición del sistema se vuelve a la definición de la escuela primaria de 6 o 7 años, dependiendo también jurisdiccionalmente, pero la idea era tener una homogeneidad a lo largo del país. La secundaria también con una estructura de 5 o 6 años, dependiendo también si fuera un bachiller común o una escuela técnica. A nivel de educación universitaria y superior, esto se une a la necesaria revisión de la Ley de Educación Superior, que también es una herencia de la década de los 90, que apelaba a una mercantilización grande de lo que es, por ejemplo, la formación permanente, el sistema de posgrados o la educación cuaternaria, que venían a ser maestrías, posgrados, doctorados. Básicamente también lo que tenemos con la LEN es el reconocimiento, por ejemplo, de... voy a parar ahí. Ahora bien, un análisis que podemos hacer a partir del Instituto de Formación Docente y de nuestras trayectorias es que antes, con la Ley Federal de Educación, formábamos parte de lo que se significaba como educación terciaria. Esto nos daba un carácter de estudios o de formación de grado. Para tener formación de grado hay que tener una carrera de 4 años o más. Con la LEN, los institutos de formación docente, es decir, la formación docente que no es dada en la universidad, pasa a tener un estatus de educación superior, lo que nos permite que después podamos acceder a, digamos, a una educación, a seguir niveles de perfeccionamiento, educación cuaternaria, como se denomina. Y lo anterior y lo último es, como ya habíamos nombrado en la viñeta anterior, se establecen modalidades educativas, entre las cuales figuran educación domiciliaria hospitalaria, en contextos de encierro, que también viene a ser novedosa, intercultural bilingüe, artística, técnica profesional.